Cálculo de volumen. El cálculo del volumen dentro del RECMIN se puede hacer normalmente para las partes de superficies por el método de las cuadrículas o el método de las secciones. El método de las cuadrículas es un método más preciso, en donde las superficies se discretizan a través de una malla bidimensional o un 2D grid. En ella se representa a través de paneles. Cada panel tiene una elevación. Los puntos representan los centros de los paneles. Esa elevación se obtiene a través de una interpolación lineal. Y el cálculo de volumen lo hace a través del aporte individual de cada panel. En este caso, el método de las cuadrículas consiste en definir una topografía superior, el cual consiste en una malla bidimensional, que es una discretización de la superficie. Esta malla bidimensional consiste en paneles. Cada panel tiene unas dimensiones en X y una dimensión en Y. El centro de los paneles se obtiene a través de una interpolación lineal, tomando como base la superficie con el cual se quiere discretizar. También se define una superficie inferior, el cual es una malla bidimensional, en donde la dimensión de Y y de X en las dos superficies son iguales. No necesariamente la dimensión de X tiene que ser igual a la dimensión de Y, pero el 2D grid de las dos superficies definitivamente tiene las mismas dimensiones. El de X de la superficie 1 debe ser igual al de X de la superficie 2, y el de Y de la superficie 1 debe ser igual al de Y de la superficie 2. El método de las cuadrículas consiste en calcular el volumen de cada panel individual, que consiste en multiplicar el tamaño del panel en X, el cual se define en esta parte del menú, en el panel Y, en el cual se define esta parte dentro de las opciones de datos que solicita RECMIN para el método de las cuadrículas. Y la diferencia de elevación es la resta de la elevación del panel superior menos el panel inferior. Se indica cuál es la diferencia de cota mínima para poder hacer el cálculo de volumen. El método de las cuadrículas es un método más preciso y todo depende del nivel de discretización. La discretización se indica a través de estos datos: tamaño de malla en X, tamaño de malla en Y y el tamaño de la cota o la diferencia de la cota mínima para poder hacer el cálculo volumétrico. El método de las secciones consiste en determinar el área de la sección en particular y proyectar esa área media distancia a la parte anterior y posterior de esa sección. El volumen consiste simplemente en el área por la distancia. La discretización se representa a través de la distancia D. Mientras la distancia D sea más pequeña, el cálculo es más preciso, pero toma más tiempo. También a través del área mínima. Eso lo indica a través de esta opción dentro de la ventana. Cuando el área de la sección es mayor o igual que el área mínima, entonces se hace el cálculo del volumen. Es importante que observe los resultados del volumen a través de las dos orientaciones que permite el método de las secciones. Las orientaciones son a través de secciones norte-sur, donde se trazan a través de esta orientación diferentes secciones. Hay que definir un este mínimo, donde va a empezar la sección norte-sur. Hay que definir la separación entre las secciones y el número de secciones para alcanzar a un este máximo dentro de las secciones que se van a elaborar. Las secciones este-oeste tienen esta orientación, en donde hay que definir el norte mínimo, donde va a empezar las secciones, definir la distancia de separación entre las secciones y el número de secciones para alcanzar un norte 2. Se sugiere que haga el cálculo utilizando las dos orientaciones, tanto norte-sur como este-oeste. Normalmente los resultados son muy parecidos, pero si hay una diferencia importante entre las dos orientaciones, usted debe escoger aquella orientación cuyo resultado de volumen sea muy parecido al que reporta el método de las cuadrículas.
El método de las cuadrículas es un método mucho más preciso. El método de las secciones depende de la forma de las superficies. El método de las secciones se ve afectado si el área en particular cierra o no cierra. Por eso tiene su influencia en la forma de la superficie. Si al trazar la sección las superficies no se intersectan de una forma adecuada, no se genera un área, o por supuesto no se genera un polígono cerrado, por lo tanto no hay valor de área y no hay valor de volumen. Para ilustrar la importancia de la orientación y la forma de las superficies y su influencia en el cálculo volumétrico, vamos a asumir que tenemos una curva, por ejemplo, de cota 500 de esta manera. Se digitalizó de esta manera, no es una curva cerrada, es una curva abierta, está abierta en estos extremos. Y la 515, digamos que tiene esta forma, igualmente no es una curva cerrada, sino tal cual como se indica acá. Luego, esta área fue minada y fue expandida, y las nuevas superficies se indica a continuación. A través de la línea roja vemos la expansión de la 515, que tiene, digamos, esta forma, y la 500 tiene esta forma. Cuando aplique el método de las secciones, va a dar resultados totalmente diferentes entre la orientación norte-sur con respecto a la orientación este-oeste. Supóngase que va a ser una sección este-oeste. Cuando se realiza la sección que se indica actualmente, va a haber un error, porque no va a haber intersección entre las superficies y por lo tanto no va a reportar un volumen. Cuando haga, por ejemplo, esta sección en particular, igualmente va a haber un error, porque, digamos, va a reportar el volumen entre los puntos que se intersectan. En este caso, se va a poder generar un polígono cerrado, va a generar un área y un volumen, pero solamente dentro de esta área en particular. Las otras extensión de la sección no va a haber intersecciones y no va a haber generación de polígonos cerrados, por lo tanto no va a haber un área ni un volumen que reportar. En cambio, si hace las secciones con una orientación norte-sur, supóngase que tenga esta orientación en particular, donde se inicia en esta sección en particular y finalice, por ejemplo, acá, va a haber un volumen diferente porque las superficies se intersectan. Se va a poder generar polígonos cerrados que van a generar un área y por supuesto un volumen. Entonces, en este caso en particular, al aplicar el método de las secciones, va a reportar volúmenes totalmente diferentes, tanto orientación este-oeste como norte-sur. Aquí aplica mejor la orientación norte-sur porque se generan polígonos cerrados que van a generar áreas y aportes volumétricos. Por lo tanto, es importante tener siempre la referencia del método de las cuadrículas. Y si va a representar algún reporte a través del método de las secciones, utilice aquella orientación cuyo resultado de volumen sea más cercano con respecto al método de las cuadrículas.